Bueno, iglesia, yo le pedí al Espíritu Santo que me revelara de qué quería que hablara y el día de hoy voy a hablar, el Espíritu Santo me dio que hablara, ¿quién dice Dios que soy? ¿Cierto? ¿Quién dice que eres tú? Cuando te preguntan quién eres, ¿cuál es la respuesta que tú das? Regularmente, nosotros cuando nos preguntan quién soy yo, vamos como a los roles y como a las rutinas que regularmente hacemos, ¿no? Soy músico, soy doctor, soy abogado, ¿cierto? Soy ingeniero, pero estos son roles y digamos que por la rutina regularmente nosotros los llevamos a eso, a que eso es lo que somos, pero estamos equivocados porque los roles con el tiempo pueden cambiar, ¿cierto? Y si nosotros tenemos ahí puesta nuestra identidad, eso va a hacer que nuestra fe sea equivocada, porque nosotros no somos ese rol, eso hace parte de algo que hacemos diariamente y de que digamos, con estudio o con roles de pronto las que son mamás, amas de casa, la vida ha tenido, pues, los ha puesto en ese momento, pero no es lo que tú eres, ¿cierto? En la palabra de Dios, Dios nos dice quiénes somos y Dios nos llama de la siguiente manera. Dios dice que somos sus hijos, ¿verdad? Que somos perdonados. También dice que somos su obra maestra. También dice que somos nuevos en Él, nuevos en Cristo Jesús. Que somos protegidos del maligno a través de Cristo y que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos quiénes somos y tenemos clara cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús, tenemos ya todo ganado. A veces de pronto olvidamos un poco cuál es nuestra posición en Cristo y esto nos lleva a tener en la vida muchas dificultades y perder esa identidad que Dios ya nos dio desde un comienzo. Entonces, yo quiero que conmigo vayan a Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 7, vamos a leer, por favor. En Primera de Samuel 16, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿cierto? A veces nuestra identidad es de pronto, ¿cómo decirlo? No es la que Dios quiere que tengamos, porque a través de lo que nos dicen o lo que de pronto recibimos en la vida, que no, de pronto no estamos muy bien preparados, estamos en un proceso de preparación, ¿verdad? Y esto hace que de pronto digan, no, usted no es apto, usted no está preparado, usted físicamente no logra llenar los requisitos que se necesitan para tal labor, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa eso, a mí me pasa, cuando el pastor me dice, te toca, y yo, ay no, pero yo, no Señor, yo todavía no estoy preparada, yo no soy apta, pero yo digo, no, todavía me falta mucho y sí, me falta muchísimo, pero Dios ve lo que hay en tu corazón, Dios ve tu esencia, a Dios no le importa lo que hay al exterior, sino Dios ve tu corazón. Y entonces esto hace que nuestra identidad, cuando nosotros sabemos que Dios ve el interior y no el exterior, esto hace que también Él nos dé esa fuerza, ¿verdad? También dice acá en 2 de Corintios 5, 17, dice lo siguiente. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿cierto? También dice en Efesios 2:10, quiero que también leamos Efesios 2:10.
Dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios preparó de antemano, somos hechura suya, somos creación de Dios. Entonces, acá cuando nosotros entendemos cuál es mi posición en Cristo Jesús, quién soy en Cristo Jesús, cuando entiendo que en Él soy un hijo, ¿verdad? Que ya no soy de pronto esa persona que no soy digno de estar en su presencia, y no es porque sean en nuestras fuerzas, no es por lo que yo haga, no es porque yo por mérito haya ganado esta posición y tenga en Él todo lo que soy y esta posición de hijo amado. También quiero que leamos en Primera de Pedro 2:9, que dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acá ya está. Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Acá está hablando que más nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa. Cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos esta posición en Cristo Jesús, tenemos muchas victorias ganadas. A medida de que va pasando el tiempo y más en esta posición de hijos, ¿verdad? La vida nos lleva a cada día tener esas batallas en la fe. Constantemente tenemos una lucha en nuestro interior por las situaciones que estamos viviendo a diario, pero vamos a la palabra y sabemos que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que este tiempo que estamos viviendo es temporal y que debemos recordar cuál es la posición que yo tengo en Cristo Jesús. La primera posición que habíamos leído es que Dios dice que yo soy un hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Entonces, acá hay una frase que me gustó mucho y dice que el Hijo de Dios no obra por la vida, sino desde la vida. No obra para ser salvo, sino porque es salvo. Ya nosotros somos salvos, ¿cierto? Y ya somos hijos. ¿Y qué hace un hijo cuando está con su papá? Hay una confianza, ¿cierto? Hay una relación. El hijo cuando está en casa no pide permiso para coger las cosas porque él sabe que son sus cosas. Así él no las haya comprado. Él tiene una confianza de acercarse a papá y hay una seguridad en su hijo hacia su padre, que es la que Dios quiere que tengamos con él y que tengamos esa confianza de que en su palabra todas las promesas que él tiene son de nosotros porque somos sus hijos. No necesitamos pedir permiso, no necesitamos cumplir unos requisitos para poder acceder a todas esas promesas que Él ya tiene, porque Él, por su inmenso amor, por enviar a Jesús, porque Él nos amó primero y nos dio a su Hijo amado, para que nosotros en Él también seamos ahora hijos. Ya somos adoptados y en Él podemos tener todas estas promesas, todo este acceso y ver a Dios como ese Padre amoroso. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad, lo digo yo porque no tuve así como esa cercanía de padre, pero cuando pude conocer el amor de Dios, pude conocer el amor del Padre. Ese amor que es un amor eterno, ese amor que no te mira, así tú la embarres, tú sigues amando a tu hijo porque es tu hijo y Él nos ve así, como esos hijos amados en quien se complace, en que no importa que de pronto tú te equivoques, porque quizás en la vida tomemos malas decisiones, pero Él está ahí, Él nunca se mueve y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, como esos hijos que se acercan a sus padres sin temor, como esos hijos que van al Padre con confianza a decir, te necesito, confío en ti estoy protegido, en ti lo tengo todo. Entonces acá quiero que vayamos a San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, por favor. Ahí ya me lo pusieron. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que esta palabra que está acá la recordemos mucho. Yo sé que la hemos leído varias veces, pero a veces salimos de la iglesia y pasa cualquier situación, cualquier cosa que nos pone inestable y se nos olvida que somos hijos de Dios, que en Él, que somos aceptos en el amado, ¿cierto? De que Él nos bendijo con las bendiciones del cielo. Y quiero que también leamos este versículo que está en Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 8, por favor. Dice así la palabra del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice también acá que según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia. Amén. Amén. Esta es una palabra muy poderosa porque dice que Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y a veces se nos olvida que estamos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. Y vivimos en un mundo natural que nos hace no percibir las cosas espirituales. Y eso hace que nosotros nuevamente caigamos y tengamos los mismos errores de siempre, que perdamos como esa confianza y que olvidemos las promesas que Dios ya nos dio a través de esa redención, porque a través de la redención tenemos acceso, y dice aquí que nos hizo aceptos en el amado y que hay perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, esto nos lleva a pensar de que muchas veces cuando la embarramos con el Señor, cuando de pronto cometemos un error, no volvemos como esos hijos porque sentimos que el Señor no nos va a perdonar. Sentimos que ya es un momento donde de pronto preferimos quedarnos atrás y no volver al camino. Sentimos que vemos como tan lejana esa relación de padre que no permitimos que Dios obre en nuestra vida y eso nos aleja de Él. Entonces, hoy te invito, iglesia, a que como hijo de Dios recuerdes los que son padres y todos que hemos sido hijos, nos podamos acercar a Dios confiadamente, creyendo que así nos equivoquemos, Él ya nos perdonó, Él ya nos ve limpios, libre de pecado, sin mancha, y en Él tenemos toda bendición espiritual. No limitemos a Dios en las cosas naturales y sigamos firmes en la fe, creyendo en eso que estamos esperando. También dice que soy libre y soy perdonado y libre de toda condenación. Y no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios, Él es bueno, ¿cierto? Sino porque Dios es bueno, y no es porque nosotros lo merezcamos, sino es porque Jesús pagó por nuestros pecados. En Romanos, quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hemos estado hablando mucho de eso, de entrar en el Espíritu, de permitir que nuestro espíritu sea más fuerte que nuestra carne y podamos discernir el mundo espiritual.
porque si nosotros entendemos y discernimos el mundo espiritual, nos libramos de muchas batallas que simplemente en oración ya tenemos ganadas, que simplemente en su palabra ya son para nosotros. También quiero que vayamos, por favor, a Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, por favor. Acá dice que, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dádiva es un regalo, ¿cierto? Dice que en Dios tenemos el regalo de la vida eterna. Recordemos que esta vida solo es un momento, solo es un momento, y esa tribulación, eso que tú, por lo cual estás creyendo, por lo cual estás esperando, va a venir. No nos desesperemos, sigamos creyéndole al Señor que eso que Él nos prometió ya está. A nosotros nos pasa mucho que no esperamos en el Señor, sino que actuamos en nuestras propias fuerzas, muchas veces queriéndole ayudar a Dios, y ahí es donde la embarramos, porque no oramos antes de, porque ya tenemos una palabra, pero queremos algo rápido en nuestras fuerzas, y no permitimos que Dios en esa promesa y en esa seguridad que Él ya nos dio, en ese regalo de vida eterna, obre en nosotros. Yo les quiero contar algo que pasó hace tiempo en nuestra familia. Yo les conté algo muy similar hace la última vez que prediqué y fue que conocimos de Dios por una situación familiar. Esa situación familiar fue por que nos unió y nos hizo buscar del Señor con todo el corazón, y fue porque mi hermano mayor era el sacerdote de la casa. Él era un hombre que le tocó coger, digamos, como las riendas, porque pues no tuvimos esa figura paterna que estuviera ahí respaldando pues ese lugar que tiene el padre y sacerdote de la casa. Entonces mi hermano tomó ese lugar. Él era el que le ayudaba a mi mamá, el que desde muy joven trabajó. Desde los 11 años él hacía muchas cosas para conseguir dinero. También era un hombre, bueno, es un hombre que le ha gustado ahorrar, y siempre todo lo que trabajaba lo ahorraba, y él se proyectaba y decía, bueno, esto va a ser para una bicicleta. Empezó con una bicicleta y empezó a hacer digamos que carreras por la cicla, mensajero, y dijo, no, ahora voy a ahorrar por una moto, y así fue. Y bueno, nosotros digamos que lo veíamos como ese hombre de la casa, ese hombre que protegía el hogar. Y una situación que quizás fue por ese faltante y ese cuidado del padre. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos a nuestros hijos y los guiemos y no los descuidemos nunca en nada. Pasó una situación en la que él tuvo un problema muy grande que lo llevó a tener un perjuicio legal, ¿sí? Y cuando llegó ese momento en nuestras vidas, porque estábamos pues mi mamá, él, mi hermano pequeño y yo, cuando llegó ese momento a nosotros, fue como, Señor, de verdad, y nosotros todavía no conocíamos del Señor, éramos católicos. Cuando llegó ese momento a nosotros, el mundo se nos paralizó, porque era pensar que él iba a pasar mucho tiempo en un lugar donde nadie quiere estar, ¿sí? Entonces fue como, oh, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Él apenas en ese momento tenía 23 años. Entonces, muchas personas le dijeron, no, ¿sabes qué? Tú estás muy joven, huye, vete, escápate, vete a otro país y haz una vida nueva en otro lugar. Y él dijo, no, ¿yo por qué tengo que huir? ¿Yo por qué me tengo que esconder? Sí, yo voy a enfrentar la situación y lo que pasó. Entonces, ahí fue donde él tuvo ese anhelo y deseo de buscar a Dios con todo su corazón, porque nada podía llenar en él lo que le hacía falta, porque él se sentía vacío y él sentía que él no iba a poder superar esa situación. Y como familia también fue muy duro, porque es saber que tu hermano se va a ir a un lugar
donde uno escucha cosas muy malas, donde uno sabe que no es un lugar pues bonito, ¿cierto? Y fue como esa dura prueba y ese momento de tener que buscar a Dios, de que realmente cuando uno ya no sabe qué más hacer, busca a Dios y debería ser al contrario, debería ser lo primero. Pero entonces, bueno, esta situación que nos pasó nos hizo buscar a Dios porque Él se arrodillaba y decía, Señor, tú me puedes librar de esto. Pero nosotros todavía no conocíamos de Cristo, sino teníamos una religiosidad. Pero empezó ese llamado del Señor en Él. Y Dios usó esa situación para que todos llegáramos a sus caminos. Pero Él empezó buscando a Dios y empezamos a hacer las visitas a las 9 iglesias, hacíamos la novena de Santa Marta, hacíamos muchas cosas buscando como la presencia de Dios, pero en ninguna de esas cosas estaba. Dios usó una persona que le habló de Dios a mi hermano y esas palabras que era la palabra de Dios, él le citaba la Biblia, encontraba en él paz. Él decía, pero tú, ¿por qué hablas así? Tú tienes algo diferente, yo quiero eso que tú tienes. Y él estaba en un momento de desesperación muy grande. Entonces él dijo, no, es que yo asisto a una iglesia cristiana, yo me congrego en tal iglesia y por eso yo hablo lo que estoy hablando. Entonces en ese momento él fue a esa iglesia y esa iglesia, ahí encontró él el amor de Dios y pudo conocer de Cristo. Y desde que él conoció, él nunca volvió atrás y fue como, no, yo voy a seguir este proceso. Duramos en el proceso aproximadamente 3 años pues en esas, no sé cómo se le llama, en audiencias, ¿cierto? Estaba en audiencia y pasó ya como el veredicto y no, resultó que no salió a nuestro favor. Entonces, era como eso, ¿qué pasa acá? Estamos creyendo, ¿qué pasa en este momento? Y él decía, no pasa nada, vamos a seguir haciendo diligentemente lo que podemos hacer y siguiendo creyendo en lo que Dios nos dio como promesa. Y seguimos creyéndole al Señor. Y aún ahí yo pues estaba, digamos que acercándome a Dios, pero no estaba tan cercana a Dios como Él. Gloria a Dios, Él sí, porque de verdad que es una situación muy, muy difícil. El caso fue que tuvimos como 3, se pasó como el veredicto de la sentencia, luego hay como una apelación, luego hay otra instancia y luego hay como la última que es una casación, ¿cierto? Y pasó esa última etapa de la casación y nosotros dijimos, no, esta es, el Señor va a orar aquí es, y aquí es donde Él va a estar liberado de esta situación tan difícil. Y resulta que no salió a nuestro favor, no fue lo que estábamos esperando, no fue como pues lo queríamos en ese momento, pero aceptamos la voluntad del Señor, con paciencia, con amor, creyendo pues que también habría un propósito por el cual estábamos pasando esta tribulación. Fue muy doloroso ver que entraba a ese lugar y que está allí porque Él todavía está allí. Pero quiero decirles algo, y es que Él ha tenido un crecimiento en el Señor muy grande, tan grande que yo digo, wow, Señor, todo lo que tú has hecho con Él allá, solo eres tú. Porque uno entra a esos lugares y realmente la necesidad del Señor allí es muy grande, porque las personas se cansan de esperar algo, ¿sí? Es un lugar donde pues hay encierro, ¿cierto? Es un lugar donde hay muchas personas que llegan allí, son muy malas, pero a través de ese proceso Dios lo ha ido formando a él en amor y ha ido formando también en él su carácter. Y a través de ese proceso nos unimos más como familia y entendimos esa palabra que dice que todas las cosas todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios obran para bien, porque ha sido un momento de crecimiento para Él y para nosotros, y porque es un momento, como decía la palabrita, es simplemente un momento de tribulación donde sabemos
que grandes coronas nos esperan y que cuando Él salga, Dios no ha terminado la obra en Él, y cuando Él salga yo sé que Él va a hacer muchas cosas para el Señor aquí afuera, porque Dios lo ha formado a Él y Él tiene un espíritu de pastor muy grande. Y allá predica la palabra, allá se formó y está en una iglesia, y Dios lo usa de forma sobrenatural, que cuando yo voy a visitarlo, uno entra uno entra en su corazón diciendo, ¿cuándo, Señor? Pero yo sé que pronto va a estar afuera, pronto esas puertas de encierro se van a abrir. Y lo seguimos creyendo, pero yo voy allá y hablo con Él y yo salgo ministrada. Dios mío, muchas gracias, porque todo lo que tú le das a Él no lo pasa a nosotros, y nos renueva las fuerzas, y es también saber que no es libre la persona que tiene libertad física, sino es libre el que conoce el Señor, porque no importa si tú estás en una situación de encierro, en una situación económica grave, no importa si tú estás en enfermedad, no importa en qué momento de la vida tú estés en este momento atravesando, porque cuando tú conoces al Señor y tienes esa posición de hijo, tienes esa posición de hijo amado, tú sabes que eso es algo momentáneo. Entonces, esa etapa que hemos pasado con mi hermano ha sido una etapa donde le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace, y recibimos cada situación con amor y tratando de aprender y de crecer más en Él, porque es que estar bien en este mundo no significa estar bien en general. Estar bien es estar bien con Dios, es saber que en Dios tenemos todas las cosas, no simplemente un trabajo, no simplemente el dinero, no simplemente las profesiones que tú puedas ejercer y las posiciones que puedas tener aquí en esta tierra, sino saber que Dios a ti tiene un plan contigo, y que no importa el lugar donde te lleve. Sabemos que Pablo también estuvo en la prisión, y sabemos que él lo sufrió y también fue victorioso, porque gracias a todo lo que él estuvo encerrado, tuvimos todas las cartas paulinas que hoy nos enseñan muchas cosas y nos forman en nuestro carácter y nos dan revelación de nuestro amado Dios. Entonces, hoy quiero contarles esta parte de nuestra vida familiar, porque para nosotros ha sido un testimonio, que muchas veces cuando uno dice, ¿y tu hermano? No, pues está en un lugar, está en la cárcel, ¿sí? Y la gente es como que, wow, ¿qué habrá hecho? ¿Cierto? Uy, está en el peor lugar, pero no, hasta en el peor lugar hay libertad si tú tienes a Dios en tu corazón. Amén. Cuando entendemos que también somos hechura de Dios, nosotros no fuimos un accidente, nosotros no fuimos producto de una masa ni producción en ensamble en línea, nosotros fuimos deliberadamente planificados por Dios, y Dios nos pensó desde antes de que nuestra mamita nos concibiera en el estómago, y dice que fuimos especialmente dotados y amorosamente posicionados en la tierra por el Maestro Artífice, por nuestro amado Dios. Somos literalmente la obra de Dios. Entonces, como obra de Dios, no debemos de pronto comparar nuestras vidas con las vidas de otras personas, porque a veces eso nos desanima. El pensar que ay, no tengo lo que tiene esta otra persona, me gustaría ser más alta, me gustaría ser más delgada, ¿sí? Son prototipos de belleza que el mundo nos vende, y también prototipos de, ¿cómo decirlo? Como la vida exitosa que el mundo quiere que tú tengas. Pero Dios a ti te hizo especial, y como eres especial. Y Dios te ama como eres, pero Él se rehúsa a dejarte como eres, pero Él no te quiere cambiar nada físicamente, porque Él te hizo perfecto, tú eres perfecto en el Señor. Y dice que Él puso en ti el cabello, tu color de ojos, la altura y la manera de ser. Nosotros tenemos una esencia especial que puso Dios para que tú con tu esencia puedas dejar una huella en este mundo, para que tú puedas cambiar cosas que solo tú y con el diseño que Dios hizo especialmente en ti lo hagas. Y está en tu decisión decir, Señor, yo lo quiero hacer.
cuando el pastor me dijo, tienes que predicar, yo decía, no, no quiero. Yo decía, no, porque yo. Pero ahora entiendo por qué. Porque alguien necesita escuchar esto. A veces nos enredamos en la vida con cosas tan insignificantes que de verdad que no son cosas preocupantes, sino son momentos. Y a veces por cosas cotidianas de la vida, perdemos nuestra identidad en Cristo. Nos olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Dice acá en Salmo 139, 16, para que lo leamos, dice: mi embrión viene en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor todo lo tiene planeado. No hay ninguna cosa que esté formada que el Señor no haya planeado, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos por esta vida. Dice también en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No importa en el lugar donde estemos, no importa si es el peor lugar, no importa donde tengamos que ir, somos creados para buenas obras y somos representantes de Cristo aquí en la tierra, y no debemos desfallecer por la situación que estemos viviendo, porque recordemos que simplemente es un momento. También dice acá que nosotros somos criaturas nuevas. Esta situación que le pasó a mi hermano fue por cuando lo entendimos en la vida espiritual, entendimos que no fue él, sino que eran maldiciones generacionales que habían en la familia, y que cuando uno no rompe eso va a ir de generación en generación, como dice en la palabra. Pero a través de esa situación que pasó con él, pudimos romper esa maldición generacional, porque fuimos los primeros cristianos en nuestra familia. Y gloria a Dios, yo sé que van a llegar muchos, pero a través de esa situación pudimos nosotros conocer del Señor, porque teníamos una vida tan religiosa, demasiado religiosa, y es un esquema que uno no quiere salirse de ahí, sino uno vive una vida conforme, como vamos a la iglesia el domingo y ya, pero no hay una relación con Dios, no hay esa revelación de quiénes somos en Él, de qué hizo Él por nosotros a través de la cruz. Entonces, a través de ese proceso nosotros pudimos entender que todo eso que había generacional en nuestra familia se rompió por nuestro amado Jesús, porque declaramos en Él que ya somos criaturas nuevas y que todo lo viejo pasó y ahora todas las cosas son nuevas en Él, y que a través de lo que Él empieza a hacer en nuestra vida, nosotros también podemos ayudar a otras personas. Nosotros podemos ser de bendición y testimonio para que otras personas también puedan romper esas cadenas generacionales que hay en sus vidas. Y vemos tantas cadenas generacionales, como por ejemplo familias que no tienen sus hijas casadas, sino que van teniendo hijos así, y que no forman un hogar. Y como dice nuestro pastor, el núcleo de la sociedad es el matrimonio, y por eso hay tanta fornicación, por eso hay tanto adulterio, por eso hay tantos niños sin una familia funcional, que crecen con inseguridades y que siguen tomando a veces malas decisiones. Entonces es muy importante que nosotros, desde la posición que ya tenemos, empecemos a transmitir eso, a entregar eso que Dios nos dio a nosotros y que quitó ese velo en algún momento, para que nosotros podamos también ayudar a esas personas a llegar al Señor. Quiero que vayamos a San Mateo, capítulo 19, versículo 26, y dice así: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. A veces nos cuesta decir: ay, no, pero es que yo soy así, yo soy de mal genio y a mí tienen que aguantarme porque yo soy así. Y no, tú no eres así, porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Y todo eso que ya en tu vida sabes que no está bien, porque el Espíritu Santo te va revelando qué cosas en ti están mal, como mal genio, de pronto celos, de pronto envidias, cosas que no son del Espíritu.
tienes que cambiarlas. Y muchas veces, aunque decimos, no, pero es que eso es muy difícil y eso yo no puedo, vicios, ¿cierto? Costumbres que traemos, incluso costumbres familiares, pero todas esas cosas para Dios no son imposibles, solo hay que entregárselas al Señor y Él obrará en nuestras vidas. También dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, esa la estaba citando ahorita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. También es muy importante que tú, a través de lo que tú declaras en las demás personas, así no sean conocedores del Señor, declares cosas buenas, porque a veces uno ve personas que sí van por el camino equivocado, que siguen cometiendo los mismos errores y que uno les habla del Señor y como que todavía no quieren entender. Pero es tu labor no decir, porque a veces tenemos la mala costumbre de decir, pero es que ese nunca va a cambiar, ese va a seguir siendo así, el que es nunca deja de ser, ¿cierto? Es una palabra que escuchamos comúnmente, pero nosotros como hijos de Dios debemos creer en esto que el Señor dice, y dice que para Él no hay nada imposible. Y si Él lo hizo en nosotros, también lo va a hacer en esa persona que nosotros creemos que no va a cambiar. Pero es que está en nosotros también, como dice, declararlo y creerlo y orar por esa persona. No estanquemos personas con nuestras palabras, porque a veces sabemos que la palabra tiene mucho poder, porque por la palabra el Señor creó todo lo que hay, y a través de nuestra palabra nosotros confesamos la palabra de Dios y lo que hay en sus promesas para nosotros. Y cuando a veces se nos sueltan esas palabras, no estamos teniendo en cuenta que estamos atando a las personas, que no estamos creyendo en que Dios sí lo puede hacer y Dios lo puede hacer. Entonces vamos a orar por esas personas que aún no han llegado al Señor y que queremos que lleguen, así sean duras. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Bueno, acá también dice que nosotros ya somos criaturas nuevas y también somos más que vencedores, ¿sí? Entonces dice que Dios está buscando a aquellos con quienes Él puede hacer lo imposible. Qué lástima que planifiquemos solo cosas que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Limitamos mucho a Dios. Queremos hacer cosas que en nuestra racionalidad se pueden hacer y no confiamos en que Dios quiere hacer lo imposible con nosotros. Dejemos que Dios haga lo imposible. Nosotros hacemos lo posible, pero no limitemos a Dios, porque Él es un Dios de lo imposible. Y creámosle a Él que Él sí lo puede hacer y confiemos en Él. Saquémonos un poquito de esa racionalidad que a veces hay en nosotros, que limita a Dios en muchas cosas y nos causa temor. Y ese temor es porque no confiamos en el Señor. Entonces llevémonos esto de dejar que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Nosotros creemos con mi mami fielmente que el Señor ya hizo lo imposible con nosotros y que puertas se van a abrir muy pronto. No sabemos cuándo, pero sabemos que es muy pronto. Y solo creemos que el Señor lo hace conforme a su perfecta voluntad. Amén. Bueno, acá dice también que nosotros somos más que vencedores, pero muchas veces no sabemos qué vencer. Y nosotros tenemos muchas cosas por vencer. Una de ellas es primero a nosotros mismos y nuestra carne. Dice en Gálatas 5 que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas 5, creo que es el versículo 7. No, entonces espérame, ya te digo cuál es. Es Gálatas 5. Es Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa lucha constante en nosotros y alimentar nuestro espíritu para vencer esa carne y saber que somos más que vencedores en el Señor porque somos espíritu, ¿verdad? Y también vamos a leer acá en Romanos 8, del 35 al 39, por favor.
Y dice así, este es muy bello. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje es muy hermoso porque habla que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni siquiera la muerte, porque Él ya venció la muerte. Y sabemos que nosotros también, cuando nos separemos de este cuerpo físico, vamos a tener una redención de nuestro cuerpo y vamos a estar con Él en los cielos, viviendo en una eternidad con Él. Esta era la palabra, pues tenía algo más, pero creo que me extendí un poco, iglesia. Pero quiero pues que ustedes a través de esto que el Señor hoy me permitió compartirles a ustedes, es que permanezcamos en el Señor y entendamos que nuestra identidad en Cristo Jesús debemos mantenerla siempre delante de nosotros y saber que en Él somos hijos, somos más que vencedores. En Él el maligno no nos puede tocar. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es simplemente un momento lo que nosotros estamos pasando en este mundo, y todo lo que hagamos aquí en esta tierra es para que nosotros vivamos una eternidad con Él. Entonces, yo los animo a que ustedes siempre recuerden cuando estén pasando por un momento de tribulación, por un momento difícil en sus vidas, por quizás, no sé, alguna tribulación, algo que esté en esos momentos quitándoles a ustedes de pronto la tranquilidad. Recuerden que ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús y que ustedes son hijos amados y que nada puede tocarlos, porque el Señor ya los predestinó antes de que ustedes y cada uno de nosotros naciéramos. Bueno, entonces ya vamos a terminar, nos podemos poner sobre nuestros pies para terminar con una oración. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor, por esta palabra que tú traes a través, Señor, de mi persona, Señor. Te doy muchas gracias por cada persona que vino aquí a buscar tu presencia, Señor, porque sabemos que estamos aquí es en búsqueda de ti, Señor, en las revelaciones que traes para cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias porque sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores y que en ti somos hijos, Señor, y que en ti, Señor, podemos tener toda la victoria asegurada, que el enemigo no nos puede tocar, que nada, Señor, que pase en este mundo, ni siquiera la muerte, Señor, podrá separarnos de ti, amado Dios. Hoy tenemos una esperanza que es la eternidad, que nos ata, Señor, a seguir obedeciendo tu palabra, Señor, a discernir lo espiritual, Señor, a saber que así, Señor, nos quieran quitar la vida, Señor, en ti somos más que vencedores y que no le tememos a los que matan el cuerpo, Señor, sino a los que quieren matar el espíritu, Señor, porque nosotros somos espíritu y somos hijos tuyos, Señor. Queremos, Señor, hacer tu linda y perfecta voluntad aquí en la tierra. Queremos, Señor, obrar conforme a tu palabra, Señor. Queremos ser esos hijos que van y llevan tu mensaje, Señor, a esos hijos que son los que rompen maldiciones generacionales a través de tu palabra, Señor. Queremos ser usados, Señor, para que tu palabra se extienda, Señor, y que muchos más lleguen a tu conocimiento, amado Dios. Queremos que nuestros hijos, Señor, dejen legado generacional, Señor, en este mundo, Señor, y queremos que tú, Señor, ya lo hiciste y obrarás en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, muchas gracias por venir.